Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quién Tiene la Razón. Nosotros listísimos, como todos los días, para analizar lo que está pasando, que la verdad, quisiéramos tener mejores noticias para ustedes, pero no, las cosas no avanzan. Hemos reclamado desde esta tribuna, como se está leyendo también en la mayoría de las editoriales de los diarios más importantes del Perú y de los distintos personajes que opinan y que analizan nuestra coyuntura, que esta situación es insostenible, que el presidente de la República tiene que reunirse con el presidente del Congreso y tienen que tomar una decisión ya sobre lo que se va a hacer en los próximos, no sé, 6, 12, 24 meses. Pongan el plazo que sea, pero pónganse de acuerdo. El presidente del Congreso, el señor Pedro Olaechea, pidió consulta a la Comisión Europea para la Democracia, preguntando sobre si las medidas que estaba tomando el presidente Vizcarra podían considerarse constitucionales o no. Bueno, la consulta ha traído, es como la peor antesala para una posible reunión entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, y hoy salió más temprano, hace un rato, el señor Olaechea a decir que él todavía nadie le ha contestado su pedido de reunión en Palacio. Ahorita se encuentran reunidos en Palacio de Gobierno porque se está discutiendo el tema de la Junta Nacional de Justicia. Así que si a la salida hay declaraciones y hay humo blanco, fecha y hora para una reunión entre ambos presidentes de distintos poderes del Estado, será entonces una gran noticia. Mientras tanto, tenemos a 3 invitados que vamos a ver si están optimistas o pesimistas con respecto a lo que va a ocurrir. Está con nosotros Hernán Chaparro, jefe de estudios de opinión en el IEP. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas noches. Ángel Delgado, constitucionalista. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo y estás? Luciano López, constitucionalista también. Hoy tenemos la mesa llena de constitucionalistas porque es el tema de discusión. Además, es interesante porque se combina justamente la constitucionalidad o la legalidad de las medidas con respecto a lo que las personas esperan que el presidente haga. El mundo de lo posible con el mundo de lo esperable se junta en este caso. A ver, tenía sentido que el señor Olaechea hiciera esta consulta a este órgano consultivo europeo, que por cierto muchos nos hemos enterado que existía básicamente este fin de semana, cuya opinión además no es vinculante, cuando sabemos que esto, yo sospecho que lo más probable es que le contesten: mire señor, eso lo decían ustedes dentro de sus 4 paredes, o sea, todavía no estamos en un escalamiento como para pedir opiniones fuera, pero esa es mi humilde opinión de ciudadana no constitucionalista. A ver, Luciano, porque ojo, todo esto se ha hecho en el marco de un pedido para una reunión, entonces los gestos de lo que vaya a ocurrir antes de la reunión pesan y son importantes, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? A ver, lo que más me llama la atención es que se haya hecho la consulta a este organismo, porque en todo caso, si hubiese querido hacerse una consulta, pues se hace en el seno de lo que es los espacios latinoamericanos. ¿OEA? Entonces, ¿por qué no hacer la consulta a la OEA? Entonces, me atrevo probablemente a hacer una especulación, quizá porque la OEA te va a decir, bueno, en el año 2000 quizás ustedes hicieron algo parecido y yo medié. O sea, porque hay un antecedente. Es cierto que la circunstancia política, o sea, el escenario político era definitivamente, si lo quisiéramos poner de una manera muy gráfica, es decir, un movimiento telúrico grado 10, si quieres, pues, ¿no? Y que quizás hoy tenemos también un movimiento sísmico fuerte, pero quizá no en esa intensidad, quizá unos grados menos, indudablemente. Pero si es que, me parece, habría que hacer consultas, creo que el espacio era la OEA y probablemente la especulación que hago de haber hecho esta consulta al seno del Consejo Europeo probablemente quiera darse por ese escenario. Pero sí coincido en que efectivamente hacer esta consulta en medio de un escenario en donde se busca tratar de conciliar, se supone, pues no es lo más atinado, y más bien lo que acrecienta es la confrontación, sobre todo que se viene una interpelación al ministro de Justicia. Y sobre todo porque no estamos en ese escenario todavía. Es decir, se ha hecho una consulta al Congreso que el Congreso no ha votado, ¿no es cierto?, que sobre el adelanto de elecciones, y todavía no hay ninguna cuestión de confianza planteada. Entonces se le está pidiendo a un órgano externo que opine sobre cosas que todavía no han ocurrido. A ver, por favor, Ángel, ayúdanos a entender. Efectivamente llama la atención, podría ser otros órganos, también puede darse consultas en el plano interno. Totalmente. Yo quiero decir que algunos hemos sido consultados sobre la materia y hemos expresado de manera en síntesis un documento que hoy día ha sido de conocimiento público. En consecuencia, en el que no hablan ni siquiera sobre la constitucionalidad expresamente, ¿no es cierto? Sino dicen, bueno,
no parece la mejor salida, no parece el mejor momento, no parecen las mejores circunstancias. Claro, lo que señalamos sí enfáticamente es que luego de todo lo que ha significado recuperar la democracia y luego de señalar con énfasis de que los actuales poderes del Estado son fruto de una decisión popular expresada en las urnas hace 3 años, el año 16, la solución tiene que ir por los cauces democráticos y adelantar las elecciones, ¿no? Es una salida extrema, como bien aquí ha sido señalado, que se justifica en un tránsito de una dictadura a una democracia, donde hay un colapso de un régimen determinado, cosa que sucedió en los 90, y entonces ahí la única salida política viable, con intervención de la OEA efectivamente y mediadores que vinieron aquí especialmente a poner a las partes de acuerdo, requería ese tipo de medida urgente. La pregunta es si estamos en algo similar. Bueno, la respuesta estamos en parece... un régimen democrático, eso nadie está en discusión, y entonces resulta extraño para el mundo por qué los poderes democráticamente elegidos en un régimen constitucional no pueden ponerse de acuerdo, como sucede en todas partes del mundo. El mundo también tiene pésimos ejemplos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Brasil se sacaron encima de Dilma Rousseff básicamente porque no le cuadraban las cuentas del presupuesto nacional. En España no se pueden poner de acuerdo para hacer gobierno. Todo el mundo, Inglaterra no puede ponerse de acuerdo sobre si se queda o no se queda en la Unión Europea. Es decir, los acuerdos en general son difíciles. No, pero además hacer esta consulta creo que acrecienta el conflicto, ese ¿no? es el punto. O sea, el punto si es así como dice podemos Ángel, estar de acuerdo en que de pronto la crisis no era para una medida tan grande como la que planteó Vizcarra, que ahora le cuesta trabajo concretar. Pero lo que creo que estamos en el escenario de que necesitamos que Ejecutivo y Legislativo se junten. Era pertinente hacer esta consulta cuando ya estás logrando llegar a la orilla, digamos, con la posibilidad de que haya una reunión. ¿Qué opinas, Hernán? No, yo creo que es una decisión política, ¿no? Es una decisión claramente política, digamos que recurre a esta figura legal, que además entiendo se presta un poco a confusiones, porque esta Comisión Europea no es el órgano que rige la Comunidad Europea, es una comisión aparte, creada, entiendo, en otro contexto y que tiene ciertas funciones a nivel europeo. Así que no es lo mismo, por un lado, pero creo que es volver a este juego de tratar de llegar a un momento de negociación donde se sienta que uno está por encima del otro, ¿no? Y creo que es parte de esa decisión. O sea, creo que ahí estamos constantemente en este juego de desbalancear o tratar de desbalancear un lugar al otro. Y sobre el tema más de fondo, yo sí creo que acá la pregunta es ¿qué va a pasar si llegamos a los 2021 en este entrampamiento constante? Que en este momento parece el escenario más seguro. seguro. Llevamos 3 años en este entrampamiento. Entonces la pregunta es, bueno, perfecto, no hagamos nada, sigamos, pero sigamos en el entrampamiento, 2 años más. Bueno, es que para eso está justamente la concertación de poderes públicos y creo que ojalá que de esta conversación existan algunos visos de arreglo futuro. Pero lo que yo creo que sí es cuestionable y corresponde a un debate académico y político es el tema si es lícito o no adelantar las elecciones. Ese es el tema. Y ese tema, a la luz de la Constitución, la respuesta es la que hemos dicho un grupo de constitucionales, es no. La respuesta es que no procede eso. Siempre puede haber salidas extraconstitucionales, puramente políticas, en épocas existe, lo hemos nombrado, hemos hablado de los años 90, el año 2000, perdón. El adelanto de elecciones no lo estaríamos discutiendo en esos términos si el Congreso estuviera de acuerdo. Se acabó, se vota, se aprueba y se va para la... Sería muy rápidamente, El problema es que se ha llegado a un enfrentamiento de suma cero. Si el Congreso no quiere, que está, por cierto, en todo su derecho a decir que no, porque para eso se le ha consultado, claro. La pregunta es, ¿cuál es el próximo escenario? Uno es el que plantea Hernán. Nos quedamos así, peleados, mirando cada uno de su esquina para el 2021. O sea, un desastre. Plano 2, el presidente hace cuestión de confianza sobre este caso, que ahí la constitucionalidad nos dirá, Luciano, es más complicada, o vacamos al presidente, lo cual tampoco es muy democrático que querramos. A mí me parece un juego de suma cero. O hay otra salida también. ¿Qué es? La otra salida es, el Parlamento ha interpelado al ministro de Justicia, y el ministro de Justicia creo que tiene que ir a responder la interpelación el día 2 de septiembre. Una posibilidad es de que el premier, en solidaridad con su ministro,
plantee cuestión de confianza por solidaridad con el ministro para todo el gabinete. Por si acaso que esta medida es una medida posible, porque ya que hablamos tanto de la sentencia del Tribunal Constitucional, está citada en la sentencia del Tribunal Constitucional, fundamento 73. O sea, que el Congreso acabaría de regalarle la bala de plata que necesita el gobierno para cerrarlo. Si hacemos una lectura con lo que dice el diario de debates de la Constitución del 93, citado por la propia sentencia del Tribunal Constitucional en el fundamento 73 de este fallo, entonces si es que han interpelado al ministro... lo que dice aquí, citan justamente la intervención de Chirino Soto en el debate del 93, y justamente Chirino Soto pone este ejemplo, para justamente justificar que la cuestión de confianza debe ser planteada en amplia forma. Chirino Soto pone este ejemplo, pone el ejemplo de que interpelan a un ministro y el premier, por ejemplo, puede plantear cuestión de confianza en solidaridad por un ministro y decir, entonces... nos vamos todos. ¿Por qué? Porque la cuestión de confianza, y lo explican acá mismo, citado por el propio Tribunal Constitucional, es una forma de arbitraje. Cuestión de confianza no es nos vamos todos. Cuestión de confianza se va al Congreso. Cierro Congreso, no. llamo adelanto de elecciones. Me explico, estoy citando lo que dice Chirino Soto. Pero Chirino Soto lo que decía es una forma de arbitraje, señores del Parlamento. O en todo caso nos vamos en el gabinete, o en todo caso... Lo entendí, Luciano, pero eso te llevaría... Si esa cuestión de confianza no es aprobada por el Congreso, que además, por cierto, el Congreso puede otorgar la confianza y así jugamos hasta el infinito. Podríamos seguir en el trampamiento, pero son salidas constitucionales. Si el Congreso decide no darle la confianza en ese caso, que ya me parece jalar. Sería ya el colmo. No solo eso, sino que se va el Congreso, no se va a Vizcarra. Sí, claro. Se va al Congreso, no se va a Vizcarra. Por eso es lo que estoy diciendo. Si hablamos de salidas constitucionales, o sea, en este tema es una posibilidad es que se pongan de acuerdo y usen un instrumento que, si bien es cierto, los contextos son diferentes, sin embargo, la salida es constitucional de adelante y se van los dos. 30 años después vamos a volver a recurrir a las interpretaciones auténticas y a buscarle la salida y el rulo a la Constitución para hacer algo que a todas luces no es democrático. Además, estamos hablando de una Constitución que se dio en un momento determinado para consolidar un gobierno que después se configuró como autocrático y que fue repudiado por las calles. La conocemos. No, pero además hay una... No, pero me parece a mí increíble que efectivamente se recurra a los elementos más antidemocráticos del documento del 93 para poder fundamentar una posición hoy en un régimen que hemos superado esa etapa y estamos en democracia. Forzar de esa manera las cosas, citar a Chirino Soto, como yo sé, el tribunal, pues yo me refiero a ellos. Mira, yo los conozco a todos ellos, somos compañeros en la universidad. Y me parece terrible realmente ese tipo de argumentos, ¿no? Para poder sostener medidas que a todas luces son reñidas incluso con el sentido común y la razón. Yo acá solo quiero hacer una acotación. Sobre lo legalmente posible, más allá de lo éticamente permisible, hemos escuchado en estos 3 años hasta las náuseas. O sea, Chávarri está donde está porque todavía le siguen encontrando al rulo legal la vuelta para defender lo indefendible. Así que lo último que puede pasar es que los que han sido críticos de esa posición usen las mismas armas para seguir sosteniendo cosas que a todas luces son buscar una... O sea, porque lo sincero sería decir, miren, ¿sabes qué? Nos queremos volar al Congreso. Vamos a buscar una forma. Ya está, señores, ¿no? Listo. Claro, por lo menos hay que decirlo con claridad. Eso hizo pero Fujimori, ojo, que quienes critican esa postura la han usado cuando lo han querido. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Hernán, acá hay un factor que es fundamental. El presidente está echando mano del discurso de la gente lo quiere, la gente lo quiere, la gente lo quiere, cada vez con más fuerza y con más ganas. ¿Eso en qué puede derivar? Porque a menos que esté dispuesto a montarse sobre una salida forzada constitucionalmente, si sigue asusando el discurso de la gente lo quiere y después no le puede dar la razón a la gente, ¿cómo queda él? Porque pareciera que el presidente no se pone en la posibilidad o en el lugar de no puedo irme. O sea, esto no puede terminar como yo hubiera querido. Y esa no parece ser un escenario posible para él. Sí, yo, digamos, un poco me retrotraigo a cuál es la idea de base. Porque los acuerdos pueden ser muchos. Yo insisto, acá hay un tema político que puede tener, y tiene que tener soluciones legales, pero es un problema político, no es un problema legal. En primera instancia, el origen no es legal, es un tema político. De acuerdo. ¿No es cierto? Es un tema político en el cual, para mí, claramente, Olaechea, en su primera presentación, lo que dice es, acá no ha habido ninguna obstrucción. Esto es, Chávarri y todas las demoras no existen, las demoras respecto a Nostroza no existen y los encubrimientos a todos los congresistas no existen. Hablemos de economía y ahí pongámonos de acuerdo.
Y tienes, por otro lado, a una Mercedes Arao que dice más o menos algo parecido. En ese contexto, digamos, tienes a un Vizcarra absolutamente débil, ¿no es cierto? Porque no tiene ni bancada. Ahora sí ya, pero nada, cero bancada. Creo que con bastante precariedad en las propuestas a nivel de gabinete, o sea, tampoco es que sea el gobierno ideal, y lo que hay es una especie de reconocimiento de que hay un agotamiento político, y lo que está planteando es una propuesta, yo no soy el constitucionalista acá, pero que entendería que por lo menos la propuesta de hacer una modificación constitucional, ustedes saben más que yo de este asunto, entiendo que eso sí es un tema legal, o sea, sí lo puedes proponer. ¿Qué pasa si eso no se da? O sea, lo que pasa es que comparto la teoría de que es un tema político, pero la salida tiene que ir por un conducto legal. No, sí, claro, así es. Si no, Maduro. Bueno, es que a lo que voy es que si el problema es político, los acuerdos también podrían ser políticos en el sentido de ¿vamos a poner el tema de Chávez sobre la agenda o no? Exacto. No, pero, perdón. Pregunto. O decir, ¿no? O sea, vamos a ponernos de acuerdo, ya. Ustedes me resuelven estos 4 puntos y nosotros resolvemos estos 4. Ya está. Pero, agenda común para adelante. Perdón. ¿De qué estamos hablando? Poner el tema de Chávarri, Nostos y compañía es salir de la acera del gobierno y entrar a los temas jurisdiccionales. Es como si el presidente quisiera hacer cuestión de confianza sobre una sentencia que va a dictar el Poder Judicial, inaceptable. El problema de Chávarri y compañía, ¿no?, es un problema, en todo caso, con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. No tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Y si estamos en un régimen de separación de poderes, eso debemos tomarlo muy en cuenta. Yo he escuchado a Vizcarra que cuando habla de obstrucción se llena la boca de estas cosas y está mintiendo, no es exacto. Ninguna de esas decisiones afecta a la gobernabilidad, afecta a los distintos sectores que están bajo el ámbito de su competencia. Este es un tema de otra naturaleza, y en el sistema constitucional nuestro, al Congreso le toca hacer este antejuicio para que pueda ir al Poder Judicial. Luciano pero no tiene la palabra porque... o sea, decir que esto es obstrucción al Ejecutivo es algo que no resiste el menor análisis. Pero por favor, Ángel, justamente Chávez abre es un poquito aforado, Es aforado. Como es un aforado, pasa por el Parlamento. Pues. Así es, pues. Pero entonces el Parlamento no ha dejado pasar muchas cosas. Ahora está, en una segunda revisión ¿de cuál? De esta denuncia famosa del deslacrado, que justamente se archivó primero y ahora hay una segunda denuncia del actual fiscal de la Nación que no ha llegado a ser vista en la anterior legislatura y que va a tener que verse ahora. Entonces, el tema de Chávarri sí pasa, tanto así pero que el propio Chávarri... ¿En qué medida bloquea la acción gubernamental del Poder Ejecutivo? Pero Ángel, ¿en qué medida el señor Vizcarra con eso no puede hacer sus obras, mejorar la educación, la salud, etcétera? Incluso el propio Chávarri, hasta donde tengo entendido según los medios, ha dicho de que el caso del deslacrado lo quiere llevar a Comisión de Fiscalización, si no me falla la memoria. Lo acabo de ver en medio. Entonces, de que el tema Chávarri, por ser un aforado, pasa por el Parlamento, eso no cabe duda. A ver, para completar un poco el razonamiento. Es otra cosa distinta. Yo quiero decir, Ángel. Eso es con el Poder Judicial, el Ministerio Público, no es con el gobierno. Los gobiernos y los estados no son compartimentados. El gobierno se ha enfrascado en una lucha anticorrupción en la cual lo acompañamos todos los peruanos. Y lo acompaña además el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Quiénes son los únicos que no están comprometidos? La mayoría fujimorista en el Congreso. ¿Y qué cosa hace? Mantiene a una de las personas que está vinculada y que tiene un cargo altísimo. ¿Para qué? Para petardear el trabajo de los fiscales. Pero una cosa, Patricia. Si eso no le tiene que preocupar al presidente de la República, de repente eso no impide que haga una carretera. Pero, perdón. Ni que reconstruya el norte. Es que esa es la separación de poderes. Tenemos que entender así. Entonces, el presidente de la República, ¿por qué no hace cuestión de confianza sobre las sentencias o investigaciones del Ministerio Público, el Poder Judicial? Nadie ha dicho que el presidente tenga que hacer cuestión de confianza. Pero lógico, sobre las sentencias del Poder Judicial. Pero Chávarri no puede ser procesado si no pasa por el Parlamento. Exacto, y el presidente no tiene por qué estar contento con eso. Si no lo autoriza el Parlamento, no puede. Por supuesto. O sea, entonces siempre pasa por ahí. La corrupción en el país es un asunto... Sí, también podemos cantar a la luna, pero de eso no se trata. Sí, mira, por lo menos cada vez que indagamos, porque siempre se trata de poner esas cosas de manera como dicotómica, ¿no? O es lo uno o es lo otro. Creo que el gobierno tiene serios problemas de gestión. Totalmente. Fuera de duda, ¿no es cierto? Pero, digamos, algo se le puede reconocer es que ha tratado de hacer una reforma en lo judicial y en lo político, frente a lo cual ha tenido, digamos, clarísima resistencia, ¿no es cierto? Y en un tema que es fundamental, ¿ah? Bueno, y si eso, digamos, no vemos que eso tiene efectos sobre corrupción, y el gran problema del país es la corrupción. Hoy en el sector público, en el Poder Judicial,
en el Congreso, o sea, está por todos lados, eso sí dificulta la gestión. Eso no excusa, y te doy toda la razón, de que tenga problemas en gestión en el norte, obras públicas, pero por supuesto que sí. Y solamente para cerrar el comentario, por lo menos desde lo que yo puedo aportar, que es la mirada ciudadana y la demanda ciudadana, mira, lo hemos preguntado, no sé, por lo menos de un par de maneras y veces diferentes, y siempre la gente te dice yo quiero, o sea, Vizcarra no es que tenga 70% de aprobación, tiene un país dividido entre los que aprueban y desaprueban. Entonces, la gente te dice, oye, yo quiero mejor gestión y mejores políticas públicas en salud, educación, producción, etcétera, pero también quiero lucha contra la corrupción. Y una cosa no va contra la otra. No solo no va, sino que si tú no limpias el sector público de todos los corruptos, que curiosamente, Ángel, están en el Ejecutivo, porque están en los ministerios. Pero eso es una gran verdad. Entonces, y ahí no hay nada. Mira, yo no he escuchado hasta ahora ninguna propuesta y cuestión de confianza de Vizcarra para modificar la ley de APPs y de lo que permite los peajes abusivos. No hay ninguna propuesta para cambiar las licitaciones y compañía. No hay ninguna propuesta para reorganizar este organismo desde el cual se hace una serie de trabajos. No hay propuesta para organizar el Ministerio de Transporte, el de Educación y todos aquellos que gastan una serie de recursos. Porque Vizcarra donde está la gran trafa, donde está donde Odebrecht ha obrado como ha querido. Entonces, ahí no hay ninguna propuesta en ese campo. Como no hay propuestas en ese campo, nos tenemos que soplar un fiscal corrupto y que trata de defender a todos los que hicieron coimas. ¿Así es? No, para nada. Bueno, pues pero eso tiene su propio curso. Son pero cosas no solamente distintas. eso, sino que además el Ejecutivo, por último, el 28 de julio ha venido y ha dicho, a ver, miren, en realidad nos vamos los dos. No adelantemos esta unidad. Yo depongo el mandato. ¿Por qué no conciliamos esto y nos vamos los dos? Porque en realidad vamos a esperar hasta el 2021 en estas crisis. Y además lo que no puede seguir pasando es que nos vendamos historias que sabemos que no existen. Porque hay un punto que sí es determinante. Ha habido un blindaje absolutamente dirigido a personas que no permiten que se avance en la lucha anticorrupción. Vizcarra, si quieres, puede ser absolutamente incompetente, pero eso no quita que lo que está pasando en el Congreso sea una vergüenza. Entonces, algo se tiene que hacer. Y sí tendría que ser un tema de agenda, que el Congreso diga, ok, ya, está bien, que caiga Chávarri. Ok, está bien, hablemos sobre la inmunidad. Mira la inconsecuencia. La propuesta de Vizcarra sobre la inmunidad era al Parlamento. No era para él, no era para sus ministros, ni para los jueces y fiscales supremos. Hubiera sido coherente y hubiera buscado eliminar la inmunidad para todos. Solo lo hizo para el Parlamento. O sea, si quisiéramos nosotros que el señor Chávarri y demás puedan pasar de frente al Poder Judicial, él ha debido plantear una reforma constitucional en la cual estos señores no sean aforados. No confundamos que no es lo mismo inmunidad que un derecho a un juicio. No es lo mismo. Una persona que está ejerciendo, un ministro, su cargo, puede ser juzgado y despedido en 5 minutos si es que se le encuentran algún delito por lo que está haciendo. No es lo mismo. Perdóname. El señor Yufra no puede ser procesado si no se le levanta primero. Por delitos salvo las preliminares. Salvo las preliminares. Lo que pasa es que el antejuicio es una forma de inmunidad funcional. Pero no es igual. No es igual, porque lo que llaman aquí inmunidad es para delito común, pero el antejuicio es una forma de inmunidad para... Lo que sí quería decir es, si el Parlamento hubiera tenido voluntad, Ángel, como el Parlamento le pueden presentar un proyecto de ley y él puede aprobar, ampliar lo que quisiera, entonces si hubiesen tenido realmente la voluntad de luchar, pues entonces hubiesen podido ampliar y regular más cosas en lo que se les propuso. Ahora, ¿qué es lo que han aprobado al final? Han aprobado una inmunidad reforzada, más bien, totalmente ampliada. Te lo planteo yo de otra manera. Yo creo que al fujimorismo, la verdad, que la encuesta del IEP que hemos publicado, 8% de aprobación en el Congreso, en buena parte no es solamente, digamos, el fujimorismo, pero se lleva una carga importante, muy distante de las aprobaciones que tenía inicialmente. De nuevo, políticamente hablando, o sea, ¿cuál va a ser la ganancia política del fujimorismo en jalar esta crisis 2 años más? O sea, se están ellos mismos desmenuzando en el proceso. O sea, esto va a desgastar, o sea, este entrampe que hoy no tenemos solución clara, está desgastando, por supuesto, a Vizcarra y responde un poco a lo que tú decías. Claro, él invoca a la ciudadanía, pero si esto no tiene una salida clara, lo va a desgastar más a él también, pero también desgasta al fujimorismo. O sea, pero sobre los orígenes de la crisis hay que ver de dónde, quién es responsable. Estoy hablando de las consecuencias. Y las consecuencias para el fujimorismo mismo, seguir en esta confrontación, va a llegar, digamos,
cualquiera va a tomar sus banderas para el 21 o 20 o cuando sea. Totalmente de acuerdo, Hernán, pero recordemos que la racionalidad no está acompañando este proceso. Y decirles a los fujimoristas, esto va a ser peor, los va a fregar, no te lo digo. Les entra por un oído y les sale por el otro. Y lo que pasa es que Vizcarra, en alguna parte de su cabeza, que no entiendo qué pasa ahí, tiene confianza en que los fujimoristas van a cambiar de opinión. Pero, perdón, y eso no tiene ningún asidero, ninguno. No hay ninguna sola señal de que lo vayan a hacer. Mira, yo creo que ahí hay otra afirmación que merece un poco que la revisemos. Fujimoristas. Ha tenido una actitud terrible y está golpeado con su dirigencia, inclusive en un proceso complicado. Mira, las fuerzas que hoy día se están oponiendo en el Parlamento no se pueden reducir al fujimorismo porque eso no corresponde a la verdad. A ver, fujimoristas... Mire, perdón. El señor Olaechea venía de las filas del partido de gobierno, de la bancada llamada Contigo. Así no les guste, han sido oficialistas. Hay otras bancadas que tienen posición. O sea, lo que quiero decir acá, reducir todo el problema al cuco del fujimorismo me parece un exceso en el análisis. Pero son los que tienen la mayoría. Pero perdona, no es así. Revisa las votaciones. Las votaciones son exactamente iguales. El señor Eresi, miembro de la Junta Directiva, ha sido ministro de Estado con el señor Vizcarra. Si eso no se quiere decir... Me parece... No, claro, pero quitemos todos los extras, que por cierto tenían cara de fujimoristas desde siempre. Hay un fujimorismo impectore, hay una esencia fujimorista. Ángel, porque nos hablemos fuertes no nos queda más claro. De acuerdo, pero quitemos todos esos. Y sí, pues al señor, disculpe, no lo digo yo, lo puedes buscar en la prensa, al señor Olaechea lo llamaron topo desde el segundo día que estaba en el poder. Y por algo el tema, acompañar las votaciones. Uno mira las votaciones. Y además así no fueran fujimoristas. Tener 56 votos, ya está, le bloquean lo que quieras al Congreso, te jalas uno de cada uno, les invitas un chicle, un chifa, si quieres, para que voten contigo, y ya está. O sea, la decisión la sigue teniendo el fujimorismo y la seguirá teniendo, tanto que ellos dicen que no, y ni siquiera se nos ocurre preguntarle a los demás qué piensan. Y tanto así que las negociaciones políticas que de tanto se hablan es justamente con ellos. Entonces, si ellos no tuviesen ningún tipo de poder, entonces ¿qué se hace negociando con ellos? No es verdad. Hoy día la mesa directiva representa una coalición de fuerzas distintas. Bueno, claro, si todos lo reducimos a ser fujimoristas, ya uno es fujimorista impectore en esencia. Eso me parece... Insisto, Ángel, y yo respeto mucho tu posición. No sé lo que quiero decir. Yo creo que la realidad yo veo otra gente. Yo veo a Cheput, por ejemplo. Cheput ha combatido al fujimorismo con nosotros en el Foro Democrático y ahora se opone a Vizcarra. ¿Es fujimorista? Pregunto yo. Con el cual podemos discrepar. Cheput podría tener la posición que sea si es que no existieran 56 votos del fujimorismo. Ya, pero a ver, está bien. Pero tú no crees, pregunto, ¿tú no crees que hay afinidad? A ver, Olaechea, tanto como Rosa Bartra, estuvieron hablando, ¿no? A este público que me imagino será lo que ellos esperan sea su base social para el 20 o para el 21, que es Con mis hijos no te metas, claro, y otros grupos, digamos, conservadores respecto a temas sociales en el país. Ya pues estaban ahí compartiendo, digamos, agenda, ¿no? Bueno, como comparte déjame terminar un rato. Y los grupos radicales también, yo podría decir. Sí. Bueno, lo cual es legítimo. Me estás dando la razón, en el sentido de que hay comunidad de intereses. Entonces, y digamos, si uno jala un poquito la pita y especula un poquito, estas reuniones entre Keiko y luego Alberto y que terminan en, digamos, el claro mensaje de Kenji diciéndole, digamos, Salaverry cuando agarre y fuerza, creo que está contigo, fuerza este asunto de Salaverry de poner el ingreso de Kenji, era el mensaje a Kenji de decirle, yo te voy a apoyar, ¿no? Y Kenji diciéndole, no me interesa que me apoyes, y se acabó el asunto, ¿no? Me imagino que hay una mezcla ahí de afinidades políticas con negociaciones de corto plazo. Que se traducen en votos. Claro. Que finalmente se traducen en votos. Además, hay un punto que hay que dejar en claro. Tienen derecho a tener la posición que les dé la gana. Tienen derecho. Nadie lo duda. Como el señor Vizcarra coincide con el señor Arana, con la señorita Glave y general. O sea, yo no discuto eso, pero aquí cuando se quiere etiquetar un solo nombre, a mí me parece que eso es un exceso con todo respeto a todos ustedes. Pero, Ángel, hay que ser más amplio en eso. Yo veo muchas otras voces de que no son los fujimoristas,
que están en una posición distante y distinta y crítica a lo que está haciendo Vizcarra. Mira, yo he combatido al fujimorismo en primer plano, desde el primer día. En el Foro Democrático fui personero del referéndum para tumbarlo. Considero que eso fue una dictadura atroz y corrupta. Pero eso no me impide a mí avalar al señor Vizcarra y compañía. Ángel, eso es lo que quiero decir. Que te quede claro. Hay personas que no tenemos ni un punto común con el fujimorismo y que tampoco nos parece el adelanto de elecciones tal cual se está llevando adelante. Eso no nos hace fujimoristas. Así es. Pero el hecho de que sea la fuerza mayoritaria que se opone en el Congreso y a la que tienes que convencer, no lo podemos tapar con un dedo y tampoco tiene nada de malo. El punto es que negar que el fujimorismo tiene buena parte de la sartén, de un pedazo de la sartén, y es también como negar el hecho de que Vizcarra tiene la posibilidad de llevar adelante unas cosas con un límite. Yo insisto, y a mí la opinión de Hernán me parece la más sensata, pero la sensatez no acompaña a nuestros políticos y por eso yo me pregunto ¿qué va a pasar? ¿Habrá reunión entre Olaechea y Vizcarra? No sé, aquí me interesa analizar un poco porque Vizcarra sí está envalentonado con el 70% que tiene en este momento de aprobación según las encuestas, que avalan un adelanto de elecciones. Lo que yo me pregunto es qué hubiera pasado si estas encuestas se hacían en el penúltimo año o en el último año de Ollantumala. ¿Cuál hubiera sido el resultado? Si se hubiera pedido adelanto de elecciones, cierre el Congreso en el último año de Ollantumala. Nadie, ¿no? Tú no estás esperando que venga de nuevo el nuevo milagro peruano y tengamos un nuevo Mesías que los arregle situaciones que no se van a arreglar así de puro voluntarismo. Es esperable que este 70% se repita más o menos en el tercer año de cada gobierno. Lamentablemente, no solamente tienes un 70%. A mí lo que me parece trágico, para quien no quiere escuchar, es que el 87% de la gente diga, mira, no me importa si estoy parafraseando, pero más o menos la pregunta era, puede que el próximo Congreso sea peor, pero igual quiero que esto se vaya. Porque ahí es bronca, ya entonces, es sangre en el ojo. Digo yo, eso se llama técnicamente animadversión, ya ese rechazo a nombre y apellido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado en este vínculo entre la ciudadanía y el Congreso que hemos terminado con este ánimo que por supuesto que no ayuda, pero tampoco podemos decir, la gente es loca? Aguanta. ¿Eso salió de la nada? Exacto. ¿Les inocularon y además ese rollo de Vizcarra les ha mentido a todos, pues... Además, tendría que tener el señor una capacidad de convencimiento que ya quisiera yo. Patricia, eso se manifestó en las urnas en el referéndum de diciembre del año pasado, cuando se votó por no a la bicameralidad y sí a la no reelección. O sea, ¿por qué? Porque cuando se votaba de esa manera, se votó así justamente para evitar que ellos pudiesen reelegirse. Entonces creo que ese es el mejor termómetro de que la gente está bastiada ya de este Congreso. Solamente para terminar un poquito, para explicar cómo por lo menos yo interpreto esas... O sea, esto es, digamos, una expresión obviamente de mucha animadversión, ¿no? Pero que tiene que ver con esta percepción de no cambio. Entonces, esto creo que tiene que ver con esta sensación de no se han hecho cambios, la sensación de injusticia en el país no es de ahora, ¿no es cierto? No, de años. Es de hace rato. Pero lamentablemente no hay estudio que se haga donde no se ve que buena parte de eso está visto en los políticos en general y, digamos, parte de eso en el Congreso. Si no se ve y no se ha visto cambios en eso, si no se ve una especie de alejamiento y tosudez, eso va generando más distancia y más distancia y más distancia. Pero esa tosudez y ese alejamiento lo tenemos desde el momento en que, por ejemplo, los ministros del Interior de Humala nos decían que lo de la inseguridad ciudadana era una percepción, que es como, ¿no? Es el discurso político constante, ¿no? Ahora, la pregunta que le hago a Ángel, porque sí me interesa esa respuesta. Está clarísimo que este descontento existe, está clarísimo que puede estar más agudizado, porque esta vez, la verdad que ya ha dado mucha flojera. No sé, ya me da lo mismo quién empezó y quién tiene la culpa, está como un pleito del kindergarten. O sea, de verdad, ya, basta. La pregunta es, ¿cómo canalizamos ese descontento? ¿Ese descontento se resuelve con un adelanto de elecciones? ¿Ese descontento vamos a lograr resolverlo manteniendo los pegados con baba hasta el 2021? ¿Cómo se canaliza? Porque el descontento existe. Ignorarlo o minimizarlo es suicida. ¿Cómo lo canalizas? Precisión primero. Ese descontento del 70% también tiene una porción importante del señor Vizcarra.
Y eso sería absurdo negarlo. O sea, Vizcarra también es parte por del eso problema. nos vamos todos no en está la exacto. valle, ¿no? No, sí, Y sí. lo que hay que analizar aquí, efectivamente, la pregunta es si la salida planteada es la mejor. Adelantar elecciones, exactamente. luego de haber destruido las instituciones políticas en todos estos años, por el fracaso, por todo lo que aquí se ha dicho con toda claridad, puede ser o no un salto al vacío. Eso hay que analizarlo responsablemente. Yo digo dos cosas. Primero, que en unas elecciones adelantadas, ¿no?, la economía, que ya está en un momento temblando, que tiene una serie de problemas, puede desplomarse, porque en el último año electoral, olvídense que va a haber algún tipo de inversión, de proyecto importante en la mejora del bienestar de los peruanos y en la reconstrucción de alguna infraestructura para el Ahora, país. Y en segundo lugar, que también yo quisiera discutir acá, es cuál es el mapa político que vamos a tener nosotros después de haber jugado a una polarización extrema. Probablemente estos actores no estén, pero van a aparecer otros, como por ejemplo los amigos que están en el sur del país y han tenido éxito en oponerse al proyecto de Tía María, y de repente tenemos, como sucede en cualquier otra realidad, y en América Latina ha sucedido, cuando hay polarización, el electorado abandona el centro, la racionalidad, y pulsado por las pasiones, vota hacia el radicalismo. Y en este caso, pues, un radicalismo ultraizquierdista, radical, que puede efectivamente complicar la cosa. O ultraderechista que más cree... difícil ahora. No, Porque, por favor, que mire... También Ángel, puede ser. Brasil, ¿quién preside la Comisión de Educación el día de hoy? Bueno, también. ¿No? En todo caso, si esa no es una señal... Si esa no es una señal, ¿qué es una señal? La pregunta es si conviene mejor tener un mapa político polarizado con una importante presencia, unos 70 votos radicales en uno u otro sentido, o lo que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos que discutir Ahora, para ver los costos y beneficios para todo el país con la calma y la tranquilidad que la cosa requiere. Sí, una opinión, ¿no? Mi opinión personal. Uno, sobre el tema de que va a estar paralizada la economía está paralizada y por problemas internos que vienen de atrás, que este gobierno, la verdad, ni el de Kuczynski ni el actual ha podido resolver, y que tiene también que ver con cosas internacionales. O sea, es verdad. Este tema chino-americano que está en función al afán de reelección de Trump va a jalar el tema largo, ¿no? Además de los temas internos que también están presentes. Así que yo creo que, digamos, problemas económicos creo que mejor resolverlos de una vez. Y lo otro es porque la solución que en algún momento se planteó y que, no sé, ahora todo está un poco ahí flotando, que era que renuncie Vizcarra y asuma Mercedes Arauz, por lo menos hasta donde yo he podido leer las cosas, lamentablemente, y eso ya es mi opinión, es que la propuesta es, veamos la economía, que es muy importante, y cerremos el ojo a las otras denuncias vinculadas a temas de juicios políticos. Entonces, esa transacción a mí no me parece adecuada. Ahora, lo segundo, que tiene que ver con, perdón, el tema de... que si nos vamos a tocar un radical. La polarización Mira, social. Yo prefiero obviamente no voy a mencionar nombres de partidos, pero en el país todavía creo que hay opciones, y varias, más de una, de centro, que creo que son las que tienen más posibilidades. Mira, yo acabo de estar en unos seminarios en Stanford. Toda la dinámica política primaria, claro, suele estar marcada por lo radical, porque es donde tú vas definiendo posiciones internas. Pero una vez que entras al proceso electoral, en más de un país, y en el Perú lo hemos visto en otros momentos, terminan ganando posiciones de centro, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a seguir siendo la dinámica para el 2021. Lo que pasa es que y ese es un análisis absolutamente amateur, pero me parece que los movimientos radicales encajan cuando hay un descontento muy concreto que atraviesa toda la sociedad. Llámese un problema económico, y acá tienes problemas. Y si no hay alternativas. Así es, acá lo que tienes son intereses. O sea, a algunos les molesta una cosa, a otros les molesta a otro. Entonces, todavía no encuentro un radical que pueda convencer a una porción del país lo suficientemente importante como para en Brasil, Bolsonaro ganó porque el centro
se diluyó asociado a Lula. Claro, y era contra Lula, que era la izquierda. Mira, yo quisiera que hagamos un recordaris rápido de lo que pasó en Venezuela hace 20 años exactamente, donde las acusaciones de corrupción, de juicios contra los presidentes, etcétera, etcétera, inundó la esfera pública, la escena política, y la gente terminó votando no solo por el golpista, sino por el cachaco que iba a poner orden, que iba a luchar contra el bono, que iba a meter preso a los viejos políticos. Ese fue el ascenso de Chávez. Por más que en aquel momento, inclusive, yo recuerdo que habían algunas encuestadoras que decían que la favorita era la señora Irene Sáenz. ¿Se acuerdan ustedes? Que era una Miss Mundo, una belleza venezolana que había incursionado en la política, como mucha frivolidad que ahora vemos en las encuestas que están saliendo el día de hoy. ¿Y qué salían a oponerse al ascenso de Chávez, que era un poco la fuerza? Desaparecieron y Chávez se impuso en las elecciones, y a partir de ahí el proceso autocrático que 20 años después los venezolanos lo lamentan terriblemente. Te recuerdo, y no me parece bien, que hay cantidad de chavistas en Venezuela hoy, no maduristas, odian a Maduro, incluso muchos de los que están acá afuera son chavistas. Oye, pero el proceso empezó con Chávez, Maduro es la culminación. No estoy defendiendo a Chávez, pero lo que voy es que Chávez es el inicio, pues Maduro pero ya... Chávez quebró una manera de hacer política en Venezuela que también se tenía que romper. No, pero ¿quién sería el Chávez peruano, además? Desaparecieron, o sea, porque también los partidos que supuestamente eran de centro también fueron llevados por todas las acusaciones de corrupción. Yo me acuerdo haber estado en esos años previos, copellanos y arecos, y yo, digamos, era esto hace 92, un evento sobre mujeres alcaldesas, o sea, dime qué cosa más democrática puede haber que eso, y las mujeres alcaldesas diciéndome: tráeme a tu presidente, o sea, Fujimori, para que arregle las cosas. O sea que, digamos que era un ánimo antipolítico terrible. Terrible, porque además Venezuela tenía mucha plata, mucha pobreza, muchísimo, o sea, nosotros somos un changaya medio. Sí, muchísima plata, muchísima pobreza y mucha desigualdad, ¿no? Muchísima corrupción. Entonces sí, eso era el caldo de cultivo para que pudo haber salido algo peor, ¿no? Pero acá hay centros que todavía están ahí. Sí, definitivamente. Además, hasta donde tengo entendido, creo que en Latinoamérica el Perú creo que es el que más se inclina a opciones de centro, ¿no? Sí. De alguna u otra manera, en las segundas vueltas siempre se ha tratado de votar justamente en contra de algún radicalismo, ¿no? Mira, y lo más radical que hemos tenido en los últimos años ha sido Velasco, que se impuso por un golpe de Estado. No fue elegido democráticamente, así que, ¿no? ¿O ha habido algo más radical que Velasco en los últimos 50 años? Bueno, pero la democracia venezolana era la más estable del continente. No, era una vergüenza la democracia venezolana. No, por favor. La democracia venezolana. Se la repartían 3 familias, por amor a Dios. Mira, bueno, eso es un... Era algo así como México, bien corrupto. Pero hay que quitarle el fantasma. Pero hay que quitarle el fantasma venezolano en estos contextos, porque creo que se usa mucho el tema de Venezuela como para meter un cuco acá. Sí, un cuco acá. Yo creo que hay que quitarle un poco eso. Hay que verlo. Yo creo que se le interesaría tener es un Exacto. Oye, pero estamos analizando los escenarios posibles, entonces sí, pero no nos parecemos. O sea, creo que estar metiendo el tema eso es un poco asustar a la gente. Decir, oye, por si acaso te va a parecer un Chávez. Bueno, o sea, creo que mejor hay que decirlo claramente. Muy bien, 7:45, señores, ha sido muy divertida la discusión. Ojalá que el encuentro entre Vizcarra y Olaechea sea más fácil que esta mesa. Pero estaba muy interesante. Gracias Hernán, gracias Ángel. Muchas gracias Luciano por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Está con nosotros Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular. Ya no sé ni siquiera si pertenece a Fuerza Popular o no. Se lo vamos a preguntar acá para saber cuál es su posición. Ya volvemos. Qué difícil es perder, ¿no? Creer con todas tus fuerzas que algo puede ser posible. Hasta el último minuto. Rezarle a Dios por un resultado. Perdimos muchas veces, ¿te acuerdas? ¿Y qué hicimos? Nos dimos cuenta que la única forma de ganar es cuando nos juntamos todos. Hinchas, si lo hicimos por el fútbol, podemos hacerlo por el cáncer. Ellos no merecen perder. Pensá, ¿y si nos juntamos una vez más ahora? Porque cuando el Perú se junta, pasan cosas imposibles. Liga contra el Cáncer, este 4 y 5 de septiembre. Tu donación es prevención. Juntos otra vez.
Caja Arequipa, 33 años al servicio de los microempresarios. 33 años de éxitos y logros de la mano de nuestros clientes. Hoy estamos en todo el Perú para seguir siendo el aliado financiero de los emprendedores. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Haga su agosto en agosto. Salas con 30, 50 y hasta 70% de descuento. Aproveche esta única oportunidad. Solo en Casa Grande y San y Cerámica. Hace más de 59 años, Sauder Perú inició un largo camino de compromiso con el desarrollo de nuestro país. En 1960, el presidente Manuel Prado inauguró la mina de Toquepala. En 1976, inauguramos el complejo de Cuajone. Y en 1994, adquirimos la refinería de cobre de Hilo. En el 98, culminamos la primera ampliación de Cuajone y en el 2004, la de Toquepala. En el 2007 completamos la inversión ambiental más grande en la historia del Perú. 570 millones de dólares para modernizar la fundición de Hilo. Hoy nuestros trabajadores y sus familias tienen un sustento seguro con servicios de salud y educación gratuitos. Es momento de renovar nuestro compromiso con el crecimiento, el medio ambiente y el bienestar. Somos la empresa minera integrada más grande del país y estamos listos para invertir más de 6.800 millones de dólares en Arequipa, Apurímac y Cajamarca. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. ¿Quién dice que no se puede vivir del amor? El amor de un donante, apoyado por su familia, hizo vivir a Julio. Así como él, miles de pacientes esperan vivir del amor que tú puedas brindarles al ser donante de órganos. Porque si dar es amar, donar vida es la muestra más grande de amor. Vivir de amor sí se puede. Sé donante. Esta es una campaña del Seguro Social de Salud, E-Salud y RPP. Nosotros ya estamos con Úrsula Letona, con quien vamos a conversar sobre la realidad del Partido Fuerza Popular, que hemos estado conversando con nuestros anteriores invitados, que recordemos todavía es una fuerza muy importante en el Congreso, que tiene una posición con respecto al adelanto de elecciones, que tiene todo el derecho del mundo a tener, pero que de alguna manera es la fuerza con la que se tiene que poner de acuerdo también el Ejecutivo para saber qué vamos a hacer con el país en los próximos meses o no sabemos si van a ser 12 o 24, pero los que sean. Hay además discrepancias internas dentro del fujimorismo que no se pueden ocultar y vamos a conversar con la señora Letona hasta qué punto esas discrepancias pueden significar una división más grande o simplemente distintas opiniones que son llevaderas. ¿Cómo estás, Úrsula? Gracias por acompañarnos. Patricia, gracias por la invitación. Bueno, es obvio, ¿no? Al interior de cualquier grupo de personas hay diferencias. Yo creo que en muchos casos obedecen a situaciones personales, trayectorias, estilos, y en este caso creo que esto es lo que se ha evidenciado, pero yo creo que efectivamente Fuerza Popular sigue siendo una fuerza importante al interior del Parlamento y por lo tanto creo que el norte debería ser buscar escenarios de coincidencias y consensos en lugar de escenarios de confrontación, esta confrontación innecesaria del Ejecutivo hacia el Legislativo y viceversa, que no nos ha traído nada productivo. En lo personal, yo creo que hay que darle trámite al expediente, hay que ver el proyecto de adelanto de elecciones ya. Y en paralelo, yo también destaco la actitud de Pedro Laechea de buscar este diálogo que ha sido tan esquivo entre el Congreso y el Legislativo, entre el Congreso y el Ejecutivo, para buscar estos puntos de coincidencia que no han existido. Vamos por lo primero, darle trámite al expediente ya. Es decir, se presentó un pedido de adelanto de elecciones que está en el Congreso como si se hubiera puesto un elefante en medio de los pasos perdidos y todo el mundo trata de hacer como que no estuviera ahí, ¿no? La señora Rosa Bartra es difícil leerla porque no dice ni sí ni no, ni todo lo contrario. De hecho, no se declara en sesión permanente. Lo que se quiere saber es si cuando arranque la discusión va a ser lo primero y si van a llevarlo a pleno, porque cualquiera sea la decisión que tomen, tienen que tomar una. ¿Cuál es la voluntad? Mi posición personal es esa, hay que darle trámite a este expediente lo más pronto posible y salir, porque lo que dice hoy el marco constitucional es, oye, si de verdad acá hay un afán de salir de una crisis política, más allá de quienes la hayan originado, la salida constitucional es renuncie, señor presidente, convenza a su vicepresidenta
el presidente del Congreso asume y en 4 meses nos hemos ido todos. Si ese es el verdadero trasfondo de la propuesta del presidente, esa es la salida que la Constitución establece. ¿Que Vizcarra ha dicho? Sí. ¿No piensa? Es que eso me parece, eso es lo contradictorio de la posición del presidente Vizcarra y eso es lo que a mí me da a entender de que él tendría un afán personalista de salir entre aplausos en lugar de salir rindiendo cuentas. El marco constitucional establece que hemos sido elegidos por 5 años. Esa hubiera sido la salida. Me voy yo, me voy yo con todo mi ejecutivo y el Congreso tiene que convocar y en elecciones. 4 meses nos hemos ido todos. De acuerdo, pero eso hubiera sido en términos simbólicos, lo que quiere dejar claro Vizcarra es que como el Congreso no ha funcionado y como se ha dedicado a blindar corruptos, estoy parafraseando su mentalidad, si tal cosa se puede, como no le ha dado curso a los cambios o a las reformas importantes, entonces, como la gente le pide que cierre el Congreso y él no lo va a cerrar, lo que plantea es irse todos. Lo que no va a querer es no quiere irse él porque él siente que no tiene la culpa de nada, ¿no? Entonces, yo por eso hablo de posiciones personalistas. Pero personalista y plantear una salida en que nos vamos todos de la mano cruzando la puerta al mismo tiempo. No se quiere quedar el señor Vizcarra. Es obvio que no se quiere quedar, los resultados no lo acompañan. Entonces, a nadie, ¿no? Sí, en general yo siento la misma frustración de las preguntas, ¿cuál es la obra emblemática de Vizcarra? Yo también tendría que decirme cuál es la reforma emblemática que hemos resultado sacando adelante y no creo que hay una reforma de verdad que el Congreso podría decir, esta es la reforma que deja este Congreso al país. Creo que hay tiempo para hacerla y ojalá logremos esos puntos de encuentro. Me rehúso a pensar que ambas posiciones son irreductibles. Creo yo que hay gente que en el Congreso busca ese norte, el consenso, el diálogo, que tenemos experiencia haciendo reforma y que queremos centrarnos en esas reformas. La situación por la que atraviesa nuestra economía debiera ser un aliciente para que ambos poderes, digamos hasta aquí, basta de confrontación y viremos hacia el desarrollo, hacia la productividad. El escenario internacional nos implicaba una reducción de 0.5, Patricia. 0.5 si iba mal la economía fuera. Se suponía que crecíamos a 4, menos ese 0.5, 3.5. Hemos crecido raspando 2.5. O sea, que ese punto es nosotros, es nuestro. Es ahora, lo que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Congresista, entiendo su voluntad y entiendo, Úrsula, lo que plantea, pero lo que pasa es que no están al frente del fujimorismo, que es la contraparte del Ejecutivo, que también tiene su lado necio, que no quiere escuchar. No vamos a decir que todo por este lado es flores y rosas. Pero en este lado, que es el Congreso, a quien se le ha hecho la consulta de adelanto de elecciones, no han puesto en los puestos claves a personas dialogantes como ustedes. Es más, los más dialogantes han sido borrados del mapa un poco y no pasaría de ser un pleito interno más del fujimorismo como puede haber habido antes si es que eso no repercutiera en lo que puede pasar en el país los próximos meses. Yo lo he sostenido. En primer término, yo no voy a pedir explicaciones ni espero explicaciones sobre la salida, por ejemplo, de la Comisión Permanente. No, para mí pedir explicaciones o esperar explicaciones no tiene lugar cuando el primer año, por ejemplo, yo no fui ni miembro de la Comisión Permanente ni fui presidente de comisión y eso no significó que yo pueda haber aportado con mi experiencia. Creo que eso está de más. Pero del otro lado, y lo he dicho, creo que todos los presidentes de comisión, los voceros, no solamente de Fuerza Popular, sino de todas las bancadas, deben dejar de lado posiciones personales para dar paso a un escenario de facilitación del consenso. Y eso no lo ve ni en el Ejecutivo ni necesariamente en todas las personas. Nuevamente, creo que recién lo podremos ver el día que arranque la legislatura. El presidente del Congreso, el señor Elechea, cuando va a reunirse con el señor Vizcarra, ¿está llevando un mensaje conciliador o un mensaje de todo el Congreso o está llevando un mensaje de una fracción? Yo conozco a Pedro hace muchísimos años, hemos trabajado juntos en el Ministerio de la Producción y creo firmemente en una vocación democrática. A mí me causa mucha, digamos, incertidumbre, mucha duda, esta posición de un Congreso o una mayoría obstruccionista, cuando, como lo ha dicho Alfredo Torne, nosotros le hemos dado todas las facilidades en materia económica, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, y ha sido la izquierda
la que se ha opuesto en todos los casos a las votaciones importantes. Y se habla de una mayoría obstruccionista, creo yo, por determinadas personas o determinadas actitudes. Yo creo que Chávarri les ha hecho mucho daño, que hay algunas reformas políticas que pudieron hacerse de manera más dialogante. Por ejemplo, Patricia, yo en todas las reformas que ha planteado el Poder Ejecutivo por un tema de principios he votado en contra. He votado en contra tanto en la Comisión de Constitución como en el Pleno. ¿Por qué? Porque consideraba que era una barbaridad jurídica desde mi formación de abogada que el presidente imponga esencias y plazos. Eso no quiere decir que yo esté renunciando a la posibilidad de apoyar de acuerdo, temas de Úrsula, forma. pero cuando el Congreso dice le hemos dado todas las facilidades al Ejecutivo, hemos dado curso a lo que han hecho, a veces con torcida de brazo incluido, pero ahí están los resultados, se aprobaron varias de las reformas planteadas. Yo haría otra pregunta, ¿qué fue lo que propusieron de propia iniciativa? Por eso. Ahí sí, el Congreso es como que se dijo, no queremos ser mesa de partes, ya bestial, ¿y cuál fue la gran reforma? Justamente ¿dónde está la reforma laboral? ¿Dónde está la iniciativa? Y me fastidia hablar en primera persona. Yo he presentado 2 reformas constitucionales, que es lo que nos toca hacer en el Congreso. Una sobre el tema de cooperativas y una sobre la reforma laboral. Ni siquiera me han invitado a sustentarla. La congresista Aramayo también nos decía la vez pasada que había presentado, no me acuerdo qué proyecto de ley, y no lo habían puesto en debate. Claro, entonces nos hemos dedicado el último año, yo por ejemplo este año he optado por salirme, no ir a la Comisión de Constitución, irme a la Comisión de Presupuesto, a ver ejecución de gasto, calidad de gasto, y irme a la Comisión Laboral, donde estaba el año pasado, a dar batalla ideológica. Porque ahí es donde tenemos un grave problema. Pero sí me encantaría poder ir a sustentar mis reformas constitucionales, que creo que son los temas de fondo. Además, y ahí resulta que cuando el Ejecutivo manda proyectos como, por ejemplo, el adelanto de elecciones, ya había un grupo político que lo había planteado. Ya había. Y sacamos en mi gestión, como presidente de la Comisión de Constitución, 7 reformas. Pero lo malo es lo que produce la bulla, lo que genera esta sensación de que no hemos hecho nada a nadie. Y finalmente hay cosas que se han hecho, pero volvemos al inicio de la conversación. Yo también siento que no tenemos una reforma para ofrecer al país como la reforma que este Congreso... Independientemente de que el Ejecutivo haya pedido esto o haya hecho lo otro. Creo que hay espacio para hacerlo. Y esa es la actitud que yo veo en Pedro Laechea. Yo esperaría que luego de culminar la reunión, el presidente del Congreso y el presidente de la República hayan encontrado esos espacios de coincidencia para darle al país la reforma laboral, la reforma de salud, la reforma educativa y finalmente una reforma que nos permita reactivar la economía. De acuerdo. Simplemente para terminar, ¿cree que son viables que digamos, no se adelanten las elecciones y que el Ejecutivo y el Legislativo puedan, yo ni siquiera quiero que se lleven bien, que no se peleen, trabajar en paz, que cada uno maneje su espacio con eficacia? Yo creo que sí. Yo creo que hay aún un amplio espacio para que dejemos de lado posiciones reduccionistas y vayamos a proponerle al país lo que la mayoría de peruanos quiere, trabajo conjunto. ¿Descarta la posibilidad de un adelanto de elecciones? ¿Votaría en contra si se pone...? Mi posición personal es que votaría en contra y creo que el marco constitucional nos da una salida que ya expliqué. Creo que es importante que reflexionemos sobre la institucionalidad. Nuestro país tiene una democracia en construcción y es el marco constitucional el derrotero para fortalecer esta institucionalidad. La pregunta que le voy a hacer, Úrsula, es complicada porque después dicen que está haciendo política y no sé qué, pero creo que es válido escuchar y además es válido que todas las personas tengan una posición con respecto a lo que pasa en su país. Keiko Fujimori, ¿qué piensa? O sea, ella dice, vayan por el adelanto de elecciones, no vayan, o simplemente ni siquiera tiene que decirles qué hacer. Pero ¿cuál es su posición al respecto? Yo soy una de las personas que está en el top 5 de haberla visitado. Sin embargo, debo decir, las veces que voy, sobre todo después de lo que ocurrió el viernes, no hemos hablado del proyecto de ley del Ejecutivo. Espero no tener que hacerlo, simplemente comentarlo en algún momento. Y creo que lo que le está pasando a Keiko Fujimori es la muestra más palpable de que en nuestro país la justicia se está mediatizando. Keiko Fujimori no tiene ninguna prueba concreta de culpabilidad, debiera afrontar este proceso en libertad. La propia resolución, o sea, que no se han puesto de acuerdo estos jueces, ninguno ha ido al tema de fondo, que es
excarcélame, no me reduzcas la prisión preventiva. Claro, si sácame. no hay pruebas, sácame. Y están pronunciándose sobre temas totalmente distintos. El testigo protegido no ha corroborado su información, hay contradicciones, el fiscal ha trasladado la carga de la prueba a Keiko. Entonces, yo sí quisiera aprovechar tu pregunta para decir, ¿esa es la justicia que todos los peruanos merecemos? No. La justicia que todos los peruanos merecemos es que no se vea a las personas, sino se vea la causa y es en función del expediente que se resuelve. Porque recordemos que en ese momento el mejor escenario para la señora Fujimori es salir en 18 meses en lugar de 36. No, Ese es el mejor escenario. Además, Patricia, si pensaríamos partidariamente o pensaría en mi amiga Keiko Fujimori con posibilidades políticas, yo diría, claro, vámonos todos mañana y ella sigue siendo una de las políticas con mayor aceptación. Pero esa no es la solución a lo que el país necesita. Estamos pensando más allá de coyunturas, más allá de cuestiones personales para ir a un tema del país. Ojalá que su pensamiento además sea representativo de todos los de su bancada, los que acompañan el fujimorismo, pero eso se verá en cómo se resuelvan las cosas en estos días. Muchísimas gracias, Úrsula. Gracias a ustedes por estar en casa y siempre sintonizarnos a las 7 de la noche. Tatiana Alemán, lista para las noticias de las 8.